Saludos, esta es una nueva clase de Cinema 4D enfocada al diseño 3D. En la clase de hoy les voy a enseñar lo que trata los deformadores. Los deformadores son objetos principalmente que deforman la geometría de otros objetos. Pueden usar deformadores en objetos primitivos, objetos generadores, objetos poligonales y splines. El deformador afectará a su objeto padre y a la jerarquía de ese padre. Esto significa que un deformador afectará a cualquier objeto en ese mismo nivel de jerarquía y a cualquier objeto situado por debajo del nivel de deformador en la jerarquía. Sin embargo, un deformador no tendrá efecto si está posicionado en el nivel superior de la jerarquía del gestor de objetos, ya que no tiene padre. Si el objeto a deformar está seleccionado y mantiene pulsada la tecla mayús al objeto deformador, el objeto deformador tendrá su origen y su tamaño en orientación. Parte importante a tener en cuenta al momento de usar nuestros deformadores es que necesitamos tener las cantidades de segmentos necesarias. Les mostraré un error común que sucede, elegimos nuestro objeto deformador, cualquier objeto en este caso, y al momento de ejecutarlo nos va a suceder este error. Esto es debido a que faltan segmentos en nuestro objeto primitivo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, vamos en nuestro panel de objetos, seleccionamos nuestro objeto primitivo y le aumentaremos la cantidad de segmentos. Con Shift presionado lo aumentaremos de 10 en 10. 2. Ok, de esta manera funcionará correctamente nuestros deformadores. Listo. Una vez dada esta pequeña explicación, comenzamos a usar cada uno de los deformadores. El primer deformador que les voy a mostrar es el deformador de doblar. Vamos al menú de crear, mantenemos seleccionado y seleccionamos doblar. Una vez seleccionado nos aparecerá en nuestro panel de objetos. Ahora vamos a emparentarlo hacia nuestro cubo, lo cogemos y lo arrastramos hacia nuestro cubo y cuando aparezca esta flechita hacia abajo significará que lo soltamos y será hijo de nuestro objeto cubo. Listo. Una vez ahí, nos vamos al panel de atributos de nuestro objeto doblar. Recuerden, si no lo tenemos seleccionado no nos aparecerán los atributos, así que tenemos que seleccionar nuestro deformador. Por lo tanto, encontraremos lo que es medidas, como X, Y y Z, y vemos que este pequeño recuadro ha aumentado. Este pequeño recuadro indica la delimitación que va a tener efecto nuestro deformador, por lo tanto vamos a regresar, lo dejamos por defecto como nos vino y listo. El siguiente que vamos a ver, el siguiente atributo que vamos a ver es el atributo de modo. En el atributo de modo nos vamos a encontrar con tres opciones: limitado, within box e ilimitado. En la siguiente etiqueta, denominada falloff, encontraremos todo en lo que va a hacer efecto nuestro espacio de nuestro deformador. Muy bien, lo primero que encontraremos es la forma. En este caso estará en infinito. ¿Qué quiere decir? Que hará efecto en todo el pequeño recuadro que aparece al principio. Sin embargo, nosotros podemos cambiar la forma en unas predeterminadas que están como caja, cápsula, cono, cilindro, listo. Todo está. Vamos a elegir una ya que todos, a pesar de tener nombres diferentes, tienen la misma función. Como vemos, tal parece que nos ha dejado de hacer efecto, pero sin embargo vemos aquí unos pequeños pivots que podemos modificar. Si los alargamos, como vemos, comienza a deformarse. Entonces tenemos que alargar estos puntos para que en sí tenga efecto. Y como vemos, ha tenido un efecto completo dentro de nuestro objeto primitivo. En sí, todo el cuadro es el espacio en el que va a hacer efecto nuestro deformador. Todos tienen la misma, todos estos tienen la misma función, sin embargo, solo tienen diferentes formas, ya sea cápsula, cono. En sí, todos tienen la misma función. Lo vamos a dejar en infinito. Muy bien. Lo siguiente es invertir. En invertir normalmente hace función en las formas. Por lo tanto, si vemos que en las formas están
mientras más se expande, más efecto. Si le damos invertir, va a ser obviamente lo inverso. Mientras más espacio, menos efecto. Así que si lo reducimos, nuestro deformador ya tendrá su propio efecto. Esta vez si volvemos infinito, y lo siguiente que vamos a encontrar es peso. En el peso lo que va a hacer es qué tanta potencia va a tener en sí nuestro deformador hacia nuestro objeto. Así que vamos y cerramos. Al tener activado invertido, significa que también va a hacer efecto en cuanto al peso. Por lo tanto, desactivamos invertir y otra vez volvemos. 100%, 0%. Recordemos que todos los deformadores funcionan con cualquier tipo de objeto, ya sea objeto primitivo, objeto editable o splines. Por lo tanto, no importa qué objeto elijan, siempre tendrá su propio efecto. Para hacer más fácil el acceso hacia nuestros deformadores, lo que vamos a hacer es ir al menú de crear, mantenemos seleccionado y seleccionamos esta pequeña franja de aquí. Soltamos el clic y nos habrá puesto una ventana flotante en la cual estarán todos nuestros deformadores. El siguiente objeto que les voy a demostrar es el deformador Bulge. Ahora que tenemos nuestra ventana flotante aquí, lo único que vamos a hacer es dar clic en Bulge. Lo emparentamos y listo. Ok, ahora, ¿qué genera este Bulge? Bulge lo que genera es un pequeño bulto dentro del cuadro delimitador de nuestro deformador. Como vemos, nos genera este bulto y en curvatura lo que va a hacer es generar una deformación extra sobre la curvatura. Ahora, en lo que dice, donde dice fillet, generará un pequeño decaimiento en la curva del bulto. Como verán, es eso. Ahora, parece todo cuadrado. Esto es debido a nuestros polígonos que tenemos poco. Para que se vea mejor, o ya sea le aumentamos la cantidad de polígonos o le aumentamos la medida del eje Y. Volvemos, quitamos fillet y como verán se nota la diferencia. Ahora nos vamos a la pestaña que dice Fall-Off en el panel de atributos y nos encontramos con lo mismo, peso y escala. Normalmente los deformadores tienen una cantidad muy similar de atributos, por lo tanto nos vamos a estar encontrando con los mismos atributos en cada uno de los deformadores, ya sea medida, modo, fuerza, curvatura y tamaño. Por lo tanto, vamos a continuar con nuestro siguiente deformador. El siguiente deformador taper o el deformador afilar. Seleccionamos taper, lo hacemos hijo y vamos a ver qué efecto nos hace. Como vemos, en el punto de aquí abajo no nos genera ningún movimiento, sin embargo en la parte de arriba nos afila el objeto en sí. Eso es cuando modificamos la fuerza. En cuanto a la curvatura, nos genera un pequeño bulto en sí de nuestro objeto y ya tenemos una especie de botella aquí. Lo mismo, fillet va a generar un pequeño decaimiento y tenemos algo parecido a un frasco de perfume. Otra vez la pestaña Fall-Off y nos encontramos con lo mismo. Peso, las formas, invertir, peso y escala. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente objeto, el objeto enroscar. Vamos a seleccionar enroscar, lo hacemos hijo, vamos al panel de atributos en la pestaña en la etiqueta objetos y en este caso solo tendremos tamaño, modo y ángulo. Cambiamos el ángulo y como vemos nos genera un enroscamiento sobre nuestro objeto, dentro de nuestro objeto. Encajamos al padre y tenemos lo que sería una especie de tornillo. Vamos a la pestaña a la etiqueta de Fall-Off y otra vez con lo mismo. El siguiente objeto es el deformador FFD. Seleccionamos FFD, lo hacemos hijo y ahora sí, ¿qué es lo que en sí hace el FFD? El FFD
puedes modificar los diversos puntos que vemos aquí y nos modificará nuestro objeto primitivo. De ahí viene su nombre, Freeform Deformer o deformador de forma libre. Lo que vamos a hacer es seleccionamos FFD, nuestro objeto, en nuestro panel de objetos y nos vamos a selección de modo de puntos. Por lo tanto, de aquí ya podemos modificar. Como vemos, lo que se modifica modificará nuestro objeto. Ahora, ¿qué vamos a hacer si deseamos mayor cantidad de puntos? Lo que vamos a hacer es seleccionamos nuestro objeto deformador en nuestro panel de objetos y nos vamos al panel de atributos. Como vemos, aquí nos encuentran los tres ejes y podemos aumentar la cantidad de vértices que se encontrarán en nuestro objeto. Aumentamos. Lo más recomendable es no tener muchos puntos de ejes, ya que será mucho más difícil de manejar nuestro objeto deformador. El siguiente deformador que les voy a mostrar es el deformador en Maya, este de aquí. Pero primero vamos a crear un objeto el cual vamos a deformar. Lo primero que vamos a hacer es nos vamos al panel de objetos y aquí en su extrema derecha hay varias etiquetas. Nos vamos a la que está aquí abajo que dice Content Browser, damos clic y escribimos la siguiente palabra, BUST. Damos Enter y nos mostrará diversos materiales que contiene Cinema 4D. Tenemos que recordar que estos objetos normalmente están para la versión de estudio de Cinema 4D. Necesitan tener la versión completa, la versión de estudio para poder sacar este material. Por lo tanto, elegimos cualquiera dando doble clic y nos habrá aparecido. Una vez obtenido lo que deseamos, nos volvemos a la etiqueta de objetos para encontrar el panel de objetos. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicarle una subdivisión, pero no sin antes vamos a ver sus líneas. Vamos a Display, Ground Shading y listo. Ahí obtendremos la vista de líneas. Ahora, aplicaremos esa subdivisión. Damos clic en la subdivisión, lo hacemos hijo y listo. Una vez hecho hijo, lo siguiente que vamos a hacer es seleccionamos ambas, clic derecho, Connect Objects más Delete. Una vez hecho el busto, lo siguiente que vamos a hacer es crear unas cajas para que sirvan de malla para nuestra deformación de objeto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es creamos un cubo, vemos que está grande, lo escalamos, lo hacemos pequeño y con el scroll presionado vamos a las diferentes vistas. Por lo tanto, vamos a acomodar esta caja a que quede a la medida de nuestro cuerpo. Muy bien, una vez cubierta nuestra cabeza, vamos a hacer la parte de abajo. Copiamos este cubo y lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a hacer que cubra todo el espacio. Tenemos que recordar que tiene que cubrir todo el espacio y no tiene que dejar estos pequeños pedazos aquí. Por lo tanto, vamos a hacerlo un poco más grande. Listo. Ahora sí, vamos con la parte de abajo de nuestro busto. Muy bien, una vez creados los cubos, lo siguiente que vamos a hacer es crear unas cuantas subdivisiones. Seleccionamos los dos cubos y le creamos 1, 1 y 1. Un total de 2 subdivisiones por cada lado. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es seleccionamos nuestros cubos, ya están seleccionados, clic derecho, Connect Objects plus Delete. Listo. Nos vamos a la pestaña Maya, Mesh, Commands y Optimize. Listo, una vez hecho eso, vamos a elegir nuestro deformador Maya. Una vez teniendo nuestros cubos con nuestro busto, vamos a asignarles unos nombres para no confundirnos. En los cubos le vamos a poner Maya y Subdivision Surface le vamos a poner busto.
Listo. Una vez asignados los nombres, vamos al menú de crear y seleccionamos nuestro deformador malla. Una vez nuestro deformador malla se encuentra en nuestro panel de objetos, lo que vamos a hacer es emparentar el deformador malla hacia el busto, no hacia la malla, hacia los cubos, hacia el busto. Por lo tanto, le emparentamos y nos vamos hacia el panel de atributos. En el panel de atributos encontraremos este menú que dice Cage, y en este menú, en este recuadro de aquí, lo que vamos a hacer es seleccionamos malla y sin soltar el clic lo arrastramos hacia acá. Una vez hecho eso, damos clic en el botón inicializar y listo. Habremos obtenido la malla completa para poder deformar nuestro objeto. Ahora, ¿cómo funciona en sí este deformador? Este deformador lo que hace es que podemos deformar esta malla y por ende tendrá un efecto sobre nuestro objeto poligonal de acá atrás, que tiene gran cantidad de polígonos. Por lo tanto, vamos a tener que variar entre las diferentes formas de selección, ya sea puntos, aristas y polígonos. Ahora seleccionamos nuestra malla y procedemos a cambiarlo. Por lo tanto, como vemos, está cambiando la selección. Seleccionamos las aristas y las aristas también varían. Seleccionamos los puntos y asimismo los puntos varían. Regresamos y regresamos con control Z. Recuerden que también podemos hacer las selecciones tipo selección en loop. Seleccionamos, con T escalamos y con E bajamos. Para poder ver mejor cómo lo estamos haciendo, seleccionamos Display y Ground Shading. Listo. Así obtendremos unas deformaciones rápidas hacia cualquier objeto que tenga demasiados polígonos. Eso es todo por el deformador malla. Ahora continuemos con el siguiente deformador. El deformador aplastar y estirar es uno de los efectos más usados en animación 2D tradicional. Por ejemplo, la forma de una pelota rebotando se estrechará al chocar contra el suelo u otra superficie y se alargará cuando rebote. Esto hace que la animación sea más dinámica. El deformador aplastar y estirar permite añadir fácilmente este efecto a los objetos en Cinema 4D. De este deformador trabaja como cualquier otro deformador de Cinema 4D. Ahora les enseñaré cómo funciona este deformador. Lo primero que vamos a hacer es irnos al menú de crear y seleccionamos un objeto primitivo, en este caso la esfera. Vamos al panel de atributos y le aumentaremos sus segmentos. Lo dejaremos en 34. Volvemos al menú de crear y vamos a seleccionar Squash Stretch. Lo emparentamos. Ahora bajamos al panel de atributos y vamos a ver cada uno de los atributos. El primer atributo que les voy a enseñar es el atributo factor. Factor es la potencia que va a tener nuestro deformador sobre nuestro objeto primitivo. Una vez entendido eso, volvemos al atributo que dice top o arriba, es la potencia que va a tener sobre el eje, sobre la parte de arriba, valga la redundancia, de nuestro objeto primitivo. Por lo tanto, si lo bajamos a 0, significará que no va a tener ningún efecto sobre la parte de arriba del objeto primitivo. En la parte central, la parte centro indica lo mismo, solo que obviamente en la parte del centro de nuestro objeto primitivo. En la parte button es exactamente lo mismo, solo que aparte de ser totalmente inverso al de la parte de arriba, porque si lo aumentamos a 100 perderá todo el efecto sobre la parte de abajo de nuestro objeto primitivo. En cuanto a aspecto, es el radio que va a tener en la parte central de nuestro objeto. Por lo tanto, mientras menor sea el porcentaje, más plano se va a ver. Volvemos.
En cuanto a expansión, es el radio central que va a ejercer nuestro deformador sobre nuestro objeto primitivo. Mientras menor sea, más ancho se verá. Mientras menor sea, se verá totalmente fino. Listo. Smooth Start. Smooth Start es la suavidad con la que va a iniciar en la parte de la cabeza de nuestro objeto primitivo. Se nota dicha suavidad al momento de incrementar o disminuir el porcentaje. Y Smoothen es lo mismo, solo que va a ejercer en la parte inferior de nuestro objeto primitivo. En tipo es los tipos de formas que va a tener en sí nuestro deformador, que va a ejercer sobre nuestro objeto primitivo, ya sea cúbico, todos los que vemos aquí. Listo, eso es todo por el deformador Squash and Stretch. Ahora continuemos con el siguiente deformador. El deformador derretir no tiene caja delimitadora. El objeto receptor se derrite radialmente desde el origen del deformador. Arrastra el manejador naranja para controlar el estado de deformación derretida de un modo interactivo en el panel de vista. El objeto receptor se derretirá sobre el plano Y del origen del deformador. En consecuencia, el deformador derretir normalmente se coloca debajo del objeto receptor. Cualquier parte del objeto original que quede por debajo del plano XZ del deformador se truncará. Ahora les enseñaré cómo funciona en sí nuestro deformador. Lo primero que vamos a hacer es tener nuestro cubo ya con sus segmentos aumentados y nos vamos al menú de crear y seleccionamos el deformador Melt o derretir. Arrastramos, lo emparentamos, lo hacemos hijo y como vemos ya nos ha dado una deformación. Nos simula una especie de derretimiento sobre nuestro objeto primitivo. Ahora en este pequeño punto naranja que vemos aquí, si lo arrastramos, vemos que va perdiendo efecto. Sin embargo, hemos notado algo, que el cubo está mucho más pequeño de lo que era en un principio. Por lo tanto, eso indica que nuestro objeto derretir está muy arriba. Lo que vamos a hacer es seleccionamos el objeto derretir en el panel de objetos y vamos a bajar hasta que aparezca todo nuestro cubo. Listo. En este punto ya apareció todo nuestro cubo. Ahora arrastramos el punto naranja y vemos cómo ejerce su deformación sobre nuestro objeto primitivo. Listo. En sí, eso es lo que hace este deformador hacia cualquier tipo de objeto. Ahora seleccionamos otra vez y nos vamos al panel de atributos. Lo que vamos a encontrar es fuerza, que indica exactamente la fuerza que va a ejercer sobre nuestro primitivo. Radio, que indica la circunferencia de efecto sobre nuestro objeto primitivo. Vertical Randomness, que indica la aleatoriedad vertical que va a tener nuestro objeto. Debido a que tenemos el radio muy alto, no se percibe mucho, por lo tanto vamos a bajarle el radio. Y ahora sí. Como vemos, ahora sí se percibe la aleatoriedad vertical. Radial Randomness indica lo mismo, la aleatoriedad, pero en este caso en el radio de nuestro objeto primitivo. Por lo tanto, esto lo podemos percibir siempre y cuando nuestro objeto primitivo esté completamente derretido, en este caso. Melted Size es la medida de derretimiento final que va a tener nuestro objeto primitivo. Por lo tanto, le quitamos la fuerza y vemos cómo se derrite hasta este punto. Si lo aumentamos, asimismo llegará hasta un punto donde ya no pueda subir más. Por lo tanto, es el 1000% el mayor punto de derretimiento. Noise Scale es
el ruido que va a tener sobre la superficie del derretimiento de nuestro objeto primitivo. Si ven, se ejercen unos pequeños ruidos en la superficie. Y listo, eso sería todo. Ah, no, perdón. No. Ahora, bajamos todo a cero. Y nos vamos a la pestaña Falloff. En la pestaña Falloff nos encontramos con lo mismo de siempre: forma, invertir, visible, peso y escala. Así que, al ser lo mismo de siempre, vamos a continuar con el siguiente deformador. Objeto explosión. El deformador explosión explota un objeto en los polígonos que lo construyen. El objeto receptor explota desde el origen del deformador, arrastra el manejador naranja para poder controlar el estado de explosión interactivamente en el panel de vista. Para animar la explosión, anima un parámetro de fuerza. Para una explosión completa, establece la fuerza en la primera clave 0% y la fuerza en la segunda clave 100%. Ahora veamos cómo funciona. Con el mismo objeto que ya tenemos, el cubo con sus varios segmentos, vamos a el menú de crear y seleccionamos nuestro deformador explosión. Lo emparentamos y ahora vamos al panel de atributos y vamos a ver cómo funciona. En fuerza es exactamente la fuerza que va a ejercer sobre nuestro objeto primitivo. Como ven, nos genera una especie de explosión ficticia sobre nuestro objeto primitivo. La velocidad es la velocidad de expansión que va a tener sobre nuestro objeto. Esto es más para animación. Velocidad de ángulo es cuántas rotaciones va a ejercer cada uno de estos pequeños polígonos hasta el final de su vida, al momento de terminar la explosión. Finalizar en size indica la medida que van a tener al finalizar toda la explosión. En este caso 0. Si la aumentamos a 1, va a terminar de manera muy diferente. Si ven, hay pequeños recuadritos ahí flotando. Si lo aumentamos, nos damos cuenta que son los polígonos. Por lo tanto, lo dejamos en 0 y, como vemos, ha desaparecido todo. Volvemos la fuerza a 0. Y en randomness es la aleatoriedad que va a ejercer sobre la explosión en nuestro objeto primitivo. Así que vamos a darle un poco de fuerza y vamos a quitarle la aleatoriedad. Por lo tanto, como vemos, vemos que aún mantiene la forma del objeto primitivo en sí. Lo único que están separados sus polígonos. Ahora, si los juntamos, nos damos cuenta que siguen siendo lo mismo y no varían casi nada. Ahora, como vemos, esta no tiene etiqueta Falloff, por lo tanto, vamos a continuar con el siguiente deformador. Objeto explosión effects. Con el objeto explosión effects puedes crear y animar rápidamente efectos de explosión realistas. Ahora, vamos a ver cómo funciona el objeto explosión effects. Con nuestro cubo ya creado, lo que vamos a hacer es, vamos al menú de crear y seleccionamos explosión effects. Muy bien, ahora lo emparentamos y como vemos ya nos ha generado un cambio. Por lo tanto, seleccionamos y nos vamos al panel de atributos y seleccionamos la pestaña objeto. En la pestaña objeto encontraremos el tiempo. El tiempo es más o menos el diámetro que va a ejercer la explosión. El diámetro en cuanto a tiempo que va a ejercer la explosión en sí. Por lo tanto, lo dejaremos ahí para entender más o menos cómo funcionan los demás parámetros. Nos vamos a la pestaña explosión y elegimos fuerza. Como vemos, la fuerza es la separación que va a tener un objeto de otro dentro de esa explosión. Lo volvemos a dejar en 1000. Decaimiento
es muy similar, pero es muy similar a la fuerza, solo que genera una suavidad hacia el final de la explosión. Es como el fall-off de los otros parámetros, de los otros deformadores. El decaimiento es una suavidad final hacia la explosión. Variación es exactamente lo que dice. La variación es cómo varía la separación entre cada uno de los objetos de entre la explosión. Dirección. La dirección determina hacia dónde queremos que vaya la explosión. En este caso lo dejaremos en odd. Si ustedes desean ver only X, solo se va a explotar hacia la dirección X. Except X es todas las direcciones menos X. Y así mismo, only Y, except Y, only C y except T. La variación aquí es la variación radial o circunferencial de cada uno de los pequeños cubos que están saliendo explotando. Blast time es el radio de explosión en cuanto a tiempo y fuerza que va a ejercer, que va a tener este pequeño cuadro, este pequeño círculo verde. Es la potencia que va a tener. Velocidad de explosión, como vemos, modifica el cuadro en sí ya de nuestra explosión. El círculo de nuestra explosión. Decaimiento, otra vez lo mismo, es un pequeño fall-off al final del decaimiento de la explosión que tenemos. Variación, como vemos, varía la separación entre los cubos. Rango de explosión, como vemos, en rango de explosión nos incrementa este cubo rojo, este círculo rojo, que en sí es todo esto. Significa que es la explosión en bruto de lo que vamos a tener. Por lo tanto, si aumentamos lo que es la velocidad de explosión, vemos que ya todo se rompe. Pero si reducimos el rango de explosión, vemos que solo se va a explotar dentro de este círculo rojo, y todo lo que ya explotó con el círculo rojo ya está caído. Ahora lo aumentamos, vamos a cluster y seleccionamos thickness, que es en sí, vamos a acercarnos un poco para entender, es en sí el ancho que va a tener cada uno de estos polígonos. Por lo tanto, si lo dejamos en 0, va a ser totalmente plano. Así que vamos a dejarlo normalmente como estaba en 7. Listo. Variación es, como ya dijo, es la variación que va a tener. En vez de ser polígonos cuadrados, van a tener cada uno una deformación única entre los pequeños cubos que van saliendo. La densidad es la acumulación de los pequeños cubos que han salido explotados, que han salido volando de nuestro efecto de explosión. Cantidad mínima de polígonos y cantidad máxima de polígonos. Ahora, recordemos que si ponemos una cantidad máxima, la cantidad mínima no podrá aumentar más allá de eso. Por lo tanto, si tenemos máximo de polígonos 20, 21, no vamos a aumentar más allá de 21. Pero si lo aumentamos en máximo, mínimo también aumentará. Pero para generar mayor variabilidad, vamos a reducir la cantidad de polígonos de 1 a 24. Nos vamos a la pestaña de gravedad. Y como vemos, aceleración es la gravedad que existe en la Tierra. Por lo tanto, si lo aumentamos, la gravedad la cual va a ser ejercida en nuestra explosión va a aumentar. Por lo tanto, lo dejamos en 981. Variación
Otra vez. Dirección. Como vemos, si modificamos las direcciones, es muy parecido a los otros parámetros en los que nos indica hacia dónde va a ir cada uno de los cubos en cuanto a la explosión. El rango de la gravedad es en sí cómo van a caer nuestros objetos. Este pequeño cuadro delimita la gravedad que va a ejercerse sobre estos pequeños recuadros. Este cuadro verde delimita el tiempo que lleva la explosión y este cuadro rojo delimita en sí la explosión en bruto. Nos vamos a la pestaña de rotación. Vemos la velocidad. Es la velocidad, como ya estamos en esa pestaña, la velocidad de rotación que vemos que va a ejercer sobre estos pequeños recuadros. Decaimiento, lo mismo, es un pequeño suavizado de la rotación final. Variación. Ya. Ángulo de rotación. Ancla de rotación. Centro de gravedad. Rotación en X, rotación en X, rotación en Y. Lo vamos a dejar en centro de gravedad. Y en cuanto a variación, como hemos visto en todo, es lo mismo de siempre. La variación en cuanto a los giros de cada uno de estos recuadros que han salido explotando. Nos vamos a la pestaña especial y aquí nos dan unos parámetros un poco diferentes, los cuales son viento, giro, y en cada uno nos da su respectiva variación. Por lo tanto, eso es todo por parte de la Explosion FX. Ahora les toca a ustedes experimentar con este deformador y ver y generar algún tipo de animación que deseen. El siguiente deformador que les voy a mostrar es el deformador romper. El objeto receptor se rompe en polígonos individuales, los cuales caen al suelo. Los polígonos rotos caerán paralelos al eje Y del deformador. En consecuencia, el deformador romper normalmente se coloca debajo del objeto receptor. Una vez dada la pequeña explicación, les voy a enseñar cómo funciona nuestro deformador. Nos dirigimos al menú de crear deformadores y elegimos el deformador shatter o romper. Listo, lo emparentamos y nos vamos abajo acá al panel de atributos. Vamos a ver sus diferentes atributos, que son fuerza. Ok, volvemos a tener el mismo error. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es seleccionamos nuestro deformador y lo bajamos hasta la base de nuestro objeto primitivo. Listo. Otra vez volvemos, fuerza, y como vemos ya no ocurre el mismo error. Ahora vamos a dejarlo un poco ahí para entender un poco mejor los otros parámetros. Velocidad de ángulo es la velocidad, cabe la redundancia, la velocidad del ángulo en la dirección de la caída de nuestros polígonos. Finalización del objeto es al momento de terminar, por ejemplo, llega al 100%, está en 0, lo que significa que va a desaparecer. Sin embargo, si nosotros aumentamos, este será el 0%. ¿Listo? Y por último, randomness, que significa la aleatoriedad de la que va a caer nuestro objeto. Por ejemplo, ahorita está al 100%, por lo tanto va a ser totalmente aleatorio al momento de que quede de 100 a 0. Sin embargo, nosotros dejamos en 0, va a tener una estructura totalmente uniforme al momento de su rompimiento. Listo. Para entender un poco mejor de cómo funciona, vamos a crear una pequeña animación. Con este pequeño botón de aquí, seleccionamos y como vemos se ha puesto rojo. Eso significa que nos ha añadido un frame en nuestra línea del tiempo. Como lo vemos, está aquí. Lo mismo, volvemos acá, llevamos
la medida de nuestra línea del tiempo otra vez a 0 y le damos a ángulo de velocidad 0, end size lo podemos dejar ahí, activamos angle speed y randomness, listo. Una vez determinado que eso es lo que queremos, avanzamos en la línea del tiempo y le otorgamos otros valores. Y como vemos, bueno, o más bien, veamos aquí, se nos ha puesto este círculo rojo, lo que significa que no estamos dentro del frame que hemos puesto la animación. Sin embargo, como los valores no han cambiado, significa que lo único que hemos hecho es movernos. Por lo tanto, si nosotros le agregamos 100% y ángulo de velocidad 1000 grados, se nos habrá cambiado a amarillo, lo que significa que todas las variables han sido cambiadas. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer, una vez nos hayamos movido, cambiamos las medidas y presionamos otra vez este botón y se volverá rojo otra vez, por lo que nos habrá dado otro frame en nuestra línea del tiempo. Volvemos. En randomness los vamos a aumentar al 100%. Estos dos que no están marcados significa que ya no van a ser variables, van a ser unas constantes del principio hasta el final de la animación. Por lo tanto, retrocedemos y le damos play con este botón. Listo. Otra vez. Y esa es la manera correcta en la que funciona nuestro objeto romper. Ahora vamos a continuar con el siguiente deformador. Deformador corrección. El propósito real de este deformador es dotar del usuario a nosotros de una capacidad de edición deformada real. Lo que quiere decir esto es que el deformador te permite acceder a los puntos en su estado deformado para poder modificar su posición a partir de este estado deformado. Una vez dada esta pequeña explicación, les voy a dar un ejemplo cómo funciona. Listo, tenemos nuestro objeto otra vez. Recuerden, este objeto no está editable, por lo tanto eso es lo que nos facilita este deformador. Tenemos nuestro cubo con las diferentes secciones, vamos al menú de crear deformadores y elegimos corrección. Lo emparentamos, listo. Una vez emparentado, lo que vamos a hacer es seleccionar corrección y con los diferentes modelos de selección vamos entre los puntos, podemos mover los puntos, podemos mover las aristas, y podemos mover lo que son los polígonos. Por lo tanto, lo más probable es que me han de estar pensando que esto se podría hacer normalmente haciendo editable el objeto. Y sí, pero esto les ayuda a que lo único que, si no les gusta cómo queda, lo único que tienen que hacer es quitar el clip, desactivar nuestro deformador y ya no tendrá efecto sobre esto, sin necesidad de estar regresando tanto con control Z. Por lo tanto, para eso es lo que nos sirve este deformador. Ahora, activamos de nuevo, bajamos al panel de atributos y como vemos, ahí los diferentes atributos que nos da son de bloquear, lo que significa que ya no podremos mover esto, no podremos mover. Desbloqueamos otra vez. En mapping lo vamos a dejar en cercano, nearest. Encontramos fuerza, lo de siempre, la fuerza que ejerce el deformador sobre nuestro objeto. Actualizar, congelar y reiniciar. En Fall Off otra vez nos encontramos con la escala y el peso. Listo. Esa es la manera más funcional que sirve para que nos brinda nuestro deformador corrección. Ahora vamos a continuar con el siguiente deformador. Deformador Jiggle.
Este deformador sirve para crear un movimiento secundario para los puntos que corresponden con el movimiento de un personaje. Aunque este objeto es actualmente un deformador, hay ciertas diferencias que tenemos que recordar. Como con cualquier deformador, este puede hacerse hijo de un objeto para poder deformarlo. Jiggle difiere de los demás deformadores en que no afecta a todos los objetos en los que está agrupado bajo un objeto padre. Este se debe a que Jiggle debe trazar el movimiento de todos los puntos en los que afecta. Si quieres que el deformador Jiggle afecte a varios objetos, todos los objetos deben tener asignado su propio deformador. Muy bien, una vez dada esta pequeña explicación, les voy a enseñar cómo funciona nuestro deformador Jiggle. Tenemos que tener en cuenta que nuestro deformador Jiggle hace una función mucho mayor siempre y cuando sea animado. Por lo tanto, solo deformará cuando se haya hecho una animación. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Aplicamos, vamos al menú de crear, seleccionamos nuestros deformadores y elegimos el deformador Jiggle. Lo emparentamos, bajamos al panel de objetos, al panel de atributos, perdón, y vamos a la pestaña de objetos. Aquí podemos encontrar los diferentes atributos del objeto en sí, que es la fuerza, la rigidez y la estructura. A ver, la rigidez es la rigidez básica que tiene nuestro objeto. Y la estructura es como dice, valga la redundancia, es la estructura de cada uno de los polígonos. O sea, cómo se conectan cada uno de los polígonos para este deformador. Por lo tanto, ahora para poner en práctica Jiggle, lo que vamos a hacer es procederlo a animar. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es asignamos un fotograma aquí y tenemos que tener en cuenta que debemos asignar el fotograma hacia nuestro cubo, no a Jiggle. Yo cometí un error aquí, por lo tanto borramos este fotograma. Entonces volvemos, seleccionamos el cubo y lo que vamos a hacer ahora es le asignamos un fotograma, pero avanzamos en el tiempo, movemos nuestro objeto y volvemos a asignar otro fotograma. Por lo tanto, como vemos, nos da una suavidad al momento de animar. ¿Listo? Ahora, ¿qué más nos permite hacer Jiggle? Podemos manejar lo que es la rigidez y la estructura, como ya les dije, pero para que se note eso mejor, volvemos a seleccionar el cubo y después de este fotograma avanzamos hasta el fotograma 30 y con la tecla de rotar lo rotamos 180 grados. Una vez rotado le asignamos otro fotograma, por lo tanto volvemos al principio y damos play. Y como vemos nos ha dado esa animación. ¿Lo ven? Listo. Volvemos a seleccionar, seleccionamos Jiggle y le bajamos la rigidez. Volvemos. Listo. Eso es todo por nuestro deformador Jiggle. De aquí ustedes van a tener que experimentar un poco para mejorar los tipos de animaciones que le puede otorgar este deformador. Ahora vamos a continuar con el siguiente deformador. El siguiente deformador que les voy a mostrar es el deformador esferizar. El deformador esferizar, como su nombre lo indica, sirve para esferizar otro objeto dependiendo de la fuerza que le vamos a aplicar. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es ir al menú crear deformadores y seleccionamos esferizar. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es emparentarlo y listo. Como vemos, ya está aplicando una pequeña fuerza. Por lo tanto, seleccionamos nuestro deformador esferizar en el panel de objetos y nos bajamos al panel de atributos. Por lo tanto, como vemos, tiene en su pestaña objeto, tiene los diferentes atributos como son radio, que incrementa en sí el radio del deformador, más no de nuestro objeto, y la fuerza, que indica obviamente la fuerza que se le va a aplicar, ya sea 0 o 100. 0, 100. Por lo tanto, lo vamos a dejar ahí. Ahora, si lo ajustamos al padre, nos va a, como los otros deformadores, nos lo va a ajustar directamente hacia nuestro objeto primitivo que tenemos.
Por lo tanto, la esferizamos y nos da una esfera completa. Sin embargo, normalmente tenemos el objeto esfera, por lo tanto lo que vamos a hacer es esferizarlo lo suficiente, como un hinchamiento. Ahora vamos a la pestaña Follow y nos encontramos con lo mismo de siempre. Shape, Invert, Visible, Weight and Scale. Weight, lo de siempre, la fuerza que se le aplica de nuestro deformador. Por lo tanto, eso es todo por parte de nuestro deformador esferizar. Continuamos con el siguiente deformador. El siguiente es el deformador superficie. Se usa para hacer la forma de un objeto siga las deformaciones superficiales de otro objeto. Ahora, aplicándolo al ejemplo, lo que vamos a hacer es, esta vez no vamos a usar el cubo, vamos a usar un plano. ¿Listo? Incrementamos las medidas del plano. En el panel de atributos le incrementamos sus segmentos. Muy bien. Ahora vamos a crear. Vamos al menú crear y seleccionamos Landscape, lo que nos otorgará una superficie. Subimos un poco y como vemos ya nos otorga una superficie. Incrementamos un poco, la escalamos. Muy bien. La subimos un poco. Ahora lo que vamos a hacer es incrementar los diferentes parámetros en el panel de atributos de nuestro objeto Landscape. Una vez teniendo nuestros dos objetos, el Landscape y nuestro plano, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos al menú crear, deformadores y seleccionamos superficies, Surface. Seleccionamos y ahora se lo vamos a aplicar hacia el objeto que queremos deformar, no hacia el objeto al que se va a proyectar. Por lo tanto, emparentamos Surface hacia el plano. Listo. Una vez emparentado, lo que vamos a hacer es seleccionamos Surface en nuestro panel de objetos y bajamos al panel de atributos. En las pestañas objetos se encuentran los diferentes atributos. En donde dice tipo, vamos siempre a elegir cualquiera de estos dos, ya sea mapeado horizontal vertical o mapeado vertical horizontal. Proyección no lo vamos a usar ya que no aplica, lo deja estático nuestro deformador. Por lo tanto, cualquiera de estos dos sirve perfectamente para enseñar ahora. Ahora nos bajamos donde dice superficie y aquí es la proyección que le vamos a aplicar. Por lo tanto, seleccionamos nuestro objeto Landscape y sin soltar lo arrastramos acá. Y como vemos, parece que ha desaparecido, pero si nos fijamos un poco mejor, lo que pasa es que nuestro plano se ha proyectado directamente sobre nuestra superficie. Para verlo un poco mejor, seleccionamos Landscape, vamos a básico y le ponemos rayos X. Por lo tanto, ya podemos ver un poco mejor cómo se ha proyectado nuestro objeto. O mejor aún, lo que vamos a hacer es en Landscape, estos pequeños botones con Alt presionado, damos clic, se pone verde, clic, se pone rojo. Esto significa que no se han borrado, sino que simplemente no se proyectan, no se dejan ver. ¿Listo? Ok, ahora los parámetros horizontal, vertical y la escala. El offset lo que nos otorga es ese suavizado de siempre, simplemente que aquí no lo necesitamos, lo que nos genera una hinchazón. Una vez llegado a cierto punto se deformarán los polígonos. En la fuerza, obviamente lo de siempre, la fuerza que se aplica sobre nuestro plano. Y listo, eso es todo por lo que es el deformador superficie. Ahora continuemos con el siguiente deformador. El siguiente deformador es el deformador envoltura. Este deformador lo que va a hacer es aplicarle una forma cilíndrica o esférica hacia otro objeto. Ahora, para ver cómo funciona, lo que vamos a hacer es, vamos al menú de crear objetos primitivos y seleccionamos un cilindro. Recordemos que este cilindro para lo único que va a servir es para referencia, debido a que no le vamos a generar ningún deformador a él. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a la pestaña MoGraph y seleccionamos el que dice MoText. En MoText nos vamos al menú al panel de atributos y donde dice texto le cambiamos el texto. Damos Enter
Damos clic afuera y listo. Se nos habrá cambiado el texto. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionamos nuestro Mode Text aquí en el panel de objetos. Nos vamos al menú de crear y con Shift presionado seleccionamos nuestro deformador Warp. Listo, entonces ya se nos habrá aplicado. Lo siguiente que vamos a hacer es ubicarlo en el cilindro, por lo tanto cogemos nuestro Mode Text. Recuerden, tenemos que mover el Mode Text, no el Warp, ya que si movemos el Warp se nos va a dañar. Movemos el Mode Text y lo aplicamos. Listo. Ahora, si queremos modificar esto, ahí recién podemos mover estos pivots. Por lo tanto, lo reducimos y listo. A ver, aquí ha habido un error. Ok. Muy bien. Ahora, en nuestro objeto Warp vamos a encontrar en el panel de atributos las diferentes medidas. Ya que le cambiamos las medidas aquí con estos pequeños puntos naranjas, son los mismos puntos que vamos a encontrar aquí. Ahora, si bajamos más, nos encontramos con el parámetro Warp, que es en sí la forma que va a obtener nuestro deformador, y solo encontraremos dos, lo que es esférica, vemos que nos ha variado a algo más redondo, más esférico, valga la redundancia, y cilíndrico. La longitud de inicio, como vemos cómo se mueve, y la longitud de final, hacia donde termina. El movimiento va a generarle un sesgo, ya sea positivo o negativo, por lo tanto lo vamos a dejar en 0. Escala en Z, la profundidad es la profundidad y la tensión. Listo. Eso es todo por parte de nuestro deformador Warp. Continuemos con el siguiente deformador. El siguiente deformador es el deformador Spline Rail. El Spline Rail deforma los objetos poligonales usando hasta 4 splines que definen su forma de destino. Muy bien, una vez vamos a ver cómo funciona en sí el objeto. Ahora, lo que vamos a hacer es, con nuestro cubo ya hecho, vamos al menú de crear y seleccionamos en los deformadores nuestro deformador Spline Rail. Lo emparentamos y listo. Ahora, en sí, ¿cómo funciona? Para hacer que funcione este deformador, algo que tenemos que hacer es crear los rieles que van a deformar en sí nuestro objeto primitivo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos con el mouse del... no olvides, la mierda. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona en sí nuestro deformador. Lo primero que tenemos que hacer es, una vez ya teniendo nuestro cubo, vamos a generar los rieles que van a guiar nuestro deformador. Por lo tanto, cambiamos a los tipos de vista y vamos a generar unos splines. Listo, una vez hecho nos damos cuenta que están rotados de manera incorrecta. Por lo tanto, con la herramienta rotación le cambiamos su orientación. Listo. Una vez hecho eso, volvemos y ahora vamos al menú de crear y seleccionamos nuestro deformador Spline Rail. Ahora, ¿a cuál objeto en sí lo vamos a orientar? Lo vamos a orientar a nuestro objeto cubo, debido a que ese es el que queremos deformar. Otra cosa que tenemos que hacer es cambiar los nombres de nuestros splines para poder identificarlo fácilmente. Por lo tanto, este de aquí, con doble clic
le cambiamos a derecha y el de acá con doble clic otra vez izquierda. Listo. Una vez hecho eso, lo siguiente que vamos a hacer es seleccionamos en nuestro panel de objetos el Spline Right y bajamos a el panel de atributos donde encontraremos Si Spline Left y Si Spline Right. Entonces lo que vamos a hacer sin soltar, seleccionamos el spline de izquierda y lo ponemos en spline left. Lo mismo hacemos con el spline de derecha, lo cogemos y lo ponemos en spline right. Por lo tanto, vemos que ya nos ha generado un riel y nuestro objeto primitivo se ha deformado conforme a los splines que ya hemos hecho. Ahora continuemos con el siguiente deformador. El siguiente deformador que les voy a mostrar es el deformador envolver spline. Este deformador funciona de manera muy similar al spline rail, solo que este solo funciona con un solo spline. Ahora vamos a ver cómo funciona nuestro deformador. Por lo tanto, vamos a usar los mismos objetos que hemos usado en el deformador anterior y nos vamos al menú de crear deformadores y seleccionamos nuestro deformador Spline Warp. Ahora lo que vamos a hacer es emparentar el Spline Warp hacia el objeto que deseamos deformar, en este caso es el cubo. Por lo tanto, una vez hecho eso, seleccionamos nuestro Spline Warp en el panel de objetos y bajamos al panel de atributos. El primer atributo que nos vamos a encontrar es el atributo Spline. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es seleccionamos nuestro spline que dice derecha, que ya lo teníamos hecho, sin soltar lo arrastramos acá. Como vemos, ya ha adquirido nuestra forma. El siguiente parámetro es el parámetro eje. En este eje lo que va a hacer es modificar la dirección en la que se va a ubicar. Como vemos en esta pequeña flecha, lo único que hacemos es, si cambiamos el eje, va a variar la dirección. Y ahora, una vez cambiado el eje, vemos que nos ha cambiado también nuestro objeto primitivo. En offset es el desfase que va a tener y en from es la cantidad que va a tener la cantidad de fuerza que va a tener, la cantidad de recorrido que va a tener nuestro objeto deformador hacia nuestro objeto primitivo. Y to es lo mismo, solo que invertido. Listo. Una vez terminado con eso, vamos con el siguiente deformador. Este deformador sirve para deformar un objeto en base a una cuadrícula superpuesta encima de la vista de la cámara. Esto es muy útil para crear deformaciones libres estáticas en comparación con la vista de la cámara. Piensa en ello como una herramienta deformadora, aunque no deforma el volumen de los objetos. Ahora, para entender cómo funciona nuestro deformador, lo primero que tenemos que hacer es irnos al panel de objetos, en su extrema derecha, nos vamos donde dice Content Browser y en este buscador de aquí escribimos BUST y damos en este botón que dice buscar y buscamos. Listo. Seleccionamos cualquiera de los tres, nos acercamos o con la letra O nos enfocamos en el objeto que ya tenemos seleccionado. Una vez obtenido nuestro busto, lo siguiente que vamos a hacer es aplicarle el deformador. Nos vamos al menú de crear deformadores y seleccionamos cámara, lo emparentamos y, como ya les dije, el deformador cámara funciona para deformar justamente todo lo que estamos viendo. Por lo tanto, con los diferentes modos de selección, ya sean puntos, aristas y polígonos, podemos ver que se mueven con los puntos, con las aristas y con los polígonos. Listo. Ahora seleccionamos nuestra cámara y bajamos al panel de atributos para ver sus diferentes atributos. Por lo tanto, aquí encontramos el primer atributo, que significa cámara. Aquí podemos emparentar una cámara que nosotros hayamos creado. Por lo tanto, creamos una cámara y lo que vamos a hacer, otra vez seleccionamos en el panel de objetos nuestro deformador cámara y ahora, sin soltar, lo arrastramos y lo emparentamos. Por lo tanto, simplemente cada vez que activemos nuestra cámara se mostrará nuestra malla.
En fuerza, lo de siempre, fuerza, cuadrículas, cantidad de cuadrículas en X y cantidad de cuadrículas en Y. Por lo tanto, eso es todo por parte de nuestro deformador cámara. Continuemos con el siguiente deformador. El siguiente deformador que les voy a mostrar es el deformador colisión. Este deformador sirve para emular la interacción entre objetos deformados por una malla físicamente interactuando con otro objeto definido. Muy bien, para mostrarles cómo funciona este deformador, lo que vamos a hacer es tener dos objetos en sí. En este caso voy a usar un plano y un objeto esfera. Por lo tanto, vamos al menú de crear, seleccionamos y elegimos nuestro deformador colisión. Ahora lo emparentamos hacia nuestro plano, que es el que deseamos deformar, y listo. Ahora nos bajamos al panel de atributos y seleccionamos nuestra pestaña que dice Colliders. En esta pestaña nos va a pedir los objetos que van a interactuar en sí contra nuestro deformador. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es seleccionamos nuestra esfera y la arrastramos hasta este pequeño recuadro. Nos ha aparecido aquí y listo. Ahora si arrastramos la esfera y lo bajamos, vemos que ha comenzado a interactuar sobre nuestro plano. Ok, volvemos a los atributos de nuestro colisionador, de nuestro deformador colisionador. Nos vamos a la pestaña que dice avanzado, y estas dos pestañas, Colliders y avanzado, son las que sirven para indicarles cómo funciona mejor nuestro deformador. Por lo tanto, lo primero que nos vamos a encontrar es con el parámetro que dice size, que indica en sí una distancia ficticia que va a haber entre el colisionador y nuestro objeto colisionado. Movemos la línea del tiempo para que haga efecto, debido a que este deformador funciona mejor para animación. Como vemos, en 62 nos ha generado un campo, como quien diría, de gravedad para que ejerce sobre nuestro plano. Lo dejamos en 0. En pasos es la cantidad que va a calcular nuestra computadora al momento de la animación para darle una mayor sensación de suavidad. En stretch es la suavidad en sí de la animación, la suavidad de colisión entre nuestro objeto y el objeto colisionador, entre nuestro objeto esfera y nuestro objeto colisionador. En relajamiento es un poco más complicado, ya que lo puedes confundir con esta suavidad aquí, pero en sí relajamiento sirve para aplicarle unos pliegues o fuerza de resistencia a nuestro objeto deformador. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer para entenderlo mejor es, vamos a crear una pequeña animación. En este punto de aquí lo bajamos y creamos un frame aquí. Nos dirigimos hacia el frame 50, lo movemos y generamos otro frame. Por lo tanto, ya tendremos una pequeña animación. Listo. Ahora, como vemos, ya nos interactúa. Ahora vamos a ver, volvemos al panel de atributos, nuestro objeto colisión, y regresamos. Ahora, para explicarle el relax es esto. Lo aumentamos hacia 300. Aún no se percibe muy bien, entonces lo vamos a aumentar a 600. Tal vez no lo noten, pero se han generado unos pliegues. Para hacerlo un poco mejor, lo que vamos a hacer es aumentar la cantidad de polígonos un poco más, y vamos a subirlo el plano un poco más para que interactúe de mejor manera sobre nuestra esfera. Por lo tanto, volvemos. Ahí se notan unos pliegues. Ahora lo dejamos en 0, regresamos, y como vemos, directamente se hunde, a diferencia de si le ponemos 300. Vemos cómo se generan esos pliegues. Listo. Stiffness es la dureza de nuestro objeto deformador. Como vemos, mientras mayor sea, menor dureza va a tener. Nos acercamos para apreciarlo mejor.
¿Lo ven? Listo. Estructura es obviamente la estructura de nuestro objeto. En sí es cómo se conectan las aristas entre aristas para no perder esa deformidad, para no perder la forma en sí de nuestro objeto. La estructura es para que nuestro objeto plano no pierda su estructura en sí. Por lo tanto, mientras mayor sea, mayor suavidad, y mientras menor sea, más rígido se pone. En cuanto a la flexibilidad es casi lo mismo de nuestro objeto. Mientras más flexible, más suavidad se va a notar. Por lo tanto, en estos tres parámetros que vemos aquí, van a tener que manipularlos para obtener una animación de calidad. Entonces, continuamos con el siguiente deformador. El siguiente deformador que les voy a mostrar es el deformador desplazador. El deformador desplazamiento muestra el desplazamiento de un objeto con la deformación del objeto en la vista del editor, sin tener que renderizar para hacerlo visible. Muy bien, lo primero que vamos a hacer para entender nuestro deformador es crear una esfera con bastantes segmentos, pero es más para entender cómo funciona nuestro deformador. Vamos al menú de crear deformadores y seleccionamos Displacer. Ahora lo emparentamos hacia nuestra esfera y nos dirigimos abajo hacia el panel de atributos de nuestro deformador. Seleccionamos Shading y en donde dice canales seleccionamos Custom Shader. Este Custom Shader nos permite a nosotros modificar la forma que va a tener nuestro desplazamiento, ya sea por cualquier canal alfa. Ahora, ¿cómo hacemos aquí? Donde dice Shader, seleccionamos este botón de aquí y elegimos donde dice ruido, noise. Esto va a generar un ruido y le generará por ende un desplazamiento. Todo lo que es negro se va a hundir y lo que es blanco va a elevarse. Ahora, si tenemos algún tipo de canal alfa en blanco y negro que deseamos nosotros poner y está en nuestra computadora, seleccionamos este botón de aquí. Nos abrirá directamente en nuestro computador alguna dirección que tengamos y lo podemos ubicar. En este caso solo vamos a usar el ruido. Ahora, como vemos, nos ha deformado, pero no es como lo deseamos, así que nos dirigimos hacia a la pestaña objeto y nos encontramos con lo mismo de siempre. Fuerza, la fuerza que le va a ejercer sobre nuestro deformador hacia nuestro objeto esfera, y la altura, que es la altura de la fuerza que se ejerce. Por lo tanto, lo elevamos un poco para que se perciba. En cuanto a tipo, tenemos que dejarlo en cualquiera de estos dos, intensidad o intensidad centrada. Ahora, nos dirigimos a la pestaña Fall y nos encontramos con lo mismo de siempre. En fin, para eso sirve nuestro objeto de desplazamiento, para aplicarle cualquier canal alfa hacia un objeto en físico, sin la necesidad de tener que renderizarlo. Simplemente ya en físico lo podemos modelar con un canal alfa. Listo, ahora continuemos con el siguiente deformador. El siguiente deformador es el deformador fórmula. En el deformador fórmula se usan, valga la redundancia, fórmulas matemáticas para aplicar una deformación sobre cualquier objeto. Lo primero que tenemos que hacer es tener dos objetos. No importa cuáles sean, ya que va a ser aplicado por separado, simplemente para ver cómo funciona el deformador en dos objetos diferentes. Nos vamos al menú de crear, seleccionamos nuestro deformador fórmula. Listo, entonces lo vamos a emparentar hacia nuestra esfera y como vemos ya nos ha aplicado. Ahora volvemos a crear otro deformador fórmula y se lo aplicamos hacia nuestro plano. Ahora hay algo que está mal aquí, y es que nuestro deformador, este recuadro, debería estar enfocado hacia nuestro plano. Por lo tanto lo movemos y listo. En sí, esta es la forma que nos va a dar el desplazamiento, el deformador fórmula. Por lo tanto, ahora vamos a ver. Seleccionamos la fórmula de la esfera, nos bajamos acá al panel de atributos y en la pestaña objetos encontraremos la fórmula matemática que usa. Lo único recomendable a cambiar aquí son estas variables de aquí, estas variables numéricas. Pero estas variables numéricas la tienen que variar de poco en poco, debido a que si la variamos mucho no nos va a dar algo muy
muy suavizado, nos va a dar algo más rústico. Aquí parece una turbina de avión. Lo mismo con el deformador de acá. Lo cambiamos, ya sea 5, 8, y como vemos nos deforma de manera poco agradable. Entonces, de esa manera funciona esto. Si saben de matemáticas, en realidad les ayuda bastante. Por lo tanto, otra cosa que tienen que ver es el efecto. Normalmente siempre tendrán que dejarlo en radial Y, ya que es el enfoque de dirección que va a tener nuestro efecto. Si lo dejamos en esférico, ven cómo nos varía. Cilíndrico, radial X, radial Y radial Z. Entonces lo dejamos en radial Y. Lo volvemos, esta fórmula de aquí la volvemos lo borramos ya entendimos, y listo. Para eso funciona nuestro deformador fórmula. Nos genera una ondulación con una fórmula matemática en cualquier objeto, en nuestros objetos primitivos o editables. Listo, entonces continuemos con el siguiente deformador. El siguiente deformador es el deformador viento. Este deformador genera ondas de un objeto y normalmente el viento sopla en dirección X positivo. Una vez dado clic en la animación, el deformador viento se anima automáticamente. Ahora veamos cómo funciona. Bien, para entender cómo funciona nuestro deformador, lo primero que vamos a hacer es ir al menú de crear primitivos y seleccionamos un plano, sin importar cualquier objeto que usemos, porque nuestro deformador se aplicará a dicho objeto. Ahora, lo que sí debemos cambiar en este caso, en el caso del plano, es su orientación a X positivo. Esto es debido a que, como ya les dije, el viento sopla en esa dirección. Por lo tanto, nos dirigimos al menú de crear deformadores, viento, point. Por lo tanto, ahora lo que haremos es emparentarlo. Listo, una vez emparentado lo animamos, le damos play y como vemos no se ha animado. Esto es debido a que nuestro deformador está mal ubicado. Por lo tanto, con la tecla R le vamos a cambiar la rotación en su eje Y. Listo, y como vemos ya existe dicha animación, pero como no es lo que deseamos, seleccionamos nuestro deformador y en el panel de atributos vemos la amplitud, que es en sí la amplitud que va a tener de distancia de ondulación, el tamaño, que es el tamaño entre el viento que va de eje Y a eje Y, y la frecuencia. Listo, la cantidad de viento que va a haber. Turbulencia es lo errático que va a ser el viento en sí. Y finalmente Fx y Fy es las direcciones de viento que van a existir. Por ejemplo, Fx en dirección X y Fy en dirección Y. Ahora, si deseleccionamos este pequeño parámetro que dice bandera, nos va a cambiar nos va a parecer más a una simple ondulación. Por lo tanto, lo dejamos activado en bandera. Ahora reducimos la frecuencia y reducimos la turbulencia. Y como vemos, tenemos una animación de banderas sin ninguna dificultad. Y listo, para eso sirve lo que es la animación viento. Y para eso sirve lo que es nuestro deformador viento. Ahora continuemos con el siguiente deformador. Deformador suavizado. Este deformador sirve para suavizar la superficie a la que afecta. Puede simplemente suavizar la geometría como lo haría la herramienta pincel o en modo suavizar, o puede hacer que la malla se comporte casi como una tela. Muy bien, para ver cómo funciona nuestro deformador, lo primero que tenemos que tener es nuestro busto ya hecho. Ahora vamos a menú de crear deformadores y seleccionamos smoothing. Ahora lo que haremos es emparentar y nos dirigir, y como vemos ya nos ha suavizado esto. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es seleccionamos smoothing y vamos a su panel de atributos. En la fuerza es la fuerza que va a ejercer sobre nuestro objeto. Como vemos, tipo lo dejamos en suavizar.
interacciones es la cantidad de pasos a seguir que nos va a ejercer nuestro deformador hacia nuestro objeto. Por lo tanto, como vemos, lo dejamos en 1 y lo suavizamos al máximo y no nos dará ese error de antes. Si lo aumentamos, como vemos, son muchos más pasos a seguir. Ok, y lo siguiente es stiffness, que es la rigidez de nuestro objeto. Mientras más rígido, más difícil será aplicarle la suavidad. Nos vamos a la pestaña Fall-Off y nos encontramos con lo mismo de siempre: la fuerza, la escala, la forma, invertir y listo. Entonces, en sí, para eso es lo que sirve nuestro objeto suavizar. Simplemente suaviza, no es parecido a nuestro objeto subdivisión de superficie, ya que lo único que hace es suavizarnos y no nos genera más polígonos como nuestra subdivisión de superficie. Bien, eso es todo por la clase de hoy. En la clase de hoy hemos aprendido todo lo que son los deformadores. Por lo tanto, nos hemos dado cuenta que los deformadores son más funcionales en animación, aunque los podemos usar bastante para modelado en diseño 3D. Espero que les haya gustado. Me despido. Hasta la próxima clase.